¿Qué de Judas? ¿Judas fue salvo? ¿A poco Judas no perdió su salvación? Él andaba con Jesús. Es más, que no hizo hasta milagros, que no cargaba la bolsa, que no estuvo con Cristo. Y la suposición es que uno puede alejarse de Jesús y perder su salvación. ¿Cómo debo responder a una pregunta o a alguien que se opone? ¿Cómo puedo yo refutar? Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces dicen algunos, ¿a poco nada más por creer en Jesucristo? No, tienes que perseverar hasta el final. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, es si fue salvo Judas o perdió Judas su salvación. ¿Por qué es importante esta pregunta? Cuando usted sale a evangelizar, nosotros enseñamos que la gente o las personas se salvan por la fe en Jesucristo. Cuando ellos creen en Jesucristo, ellos reciben vida eterna y creemos que una persona que es salva para siempre. Está en las manos del Salvador. Jesucristo ha perdonado, ha sellado con el Espíritu Santo. Pero después plantean la pregunta, bueno, ¿qué de Judas? ¿Judas fue salvo? ¿A poco Judas no perdió su salvación? Ellos asumen que Judas era un creyente. Ellos dicen, Judas fue un cristiano que perdió su salvación. Él andaba con Jesús. Es más, que no hizo hasta milagros, que no cargaba la bolsa, que no tenía cargos, que no estuvo con Cristo. Y la suposición es que uno puede alejarse de Jesús y perder su salvación. Pero la respuesta corta es esta. Judas, el apóstol, un converso. Él nunca fue creyente. Aunque él siguió a Jesús, andaba con Jesús, lo siguió por beneficio. Pero él nunca perdió su salvación porque él nunca tuvo salvación. Él fue un incrédulo. Ahora mire, quiero que usted sepa quién es Judas. Usted ya sabe quién es, las acciones de Judas, por qué lo señalan como una persona que perdió su salvación, porque él es conocido como quien traicionó a Jesús. Y lo arrestaron y él después se suicidó. Entonces ahí asumen que por esos graves actos, entonces Judas perdió su salvación. Pero quiero que vea en primer lugar que sí, Judas se fue al infierno. Mateo 26, 24, Jesucristo declara la condenación de Judas. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esta declaración sugiere que el estado futuro de Judas es uno de juicio severo, lo cual no coincide que él fue salvo por fe. O sea, a él le hubiera sido mejor nunca haber nacido, pero ahora que nació y va a la condenación eterna. En Juan 6:64 nos dice claramente que Judas no era un creyente. Jesucristo aquí está enfrentando a sus discípulos. Recuerde, predicó a sus discípulos en Juan 6 y en el 66. Dice la Biblia que muchos de ellos regresaron. ¿Por qué? En Juan 6:64 dice así, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Y quién le entregó? Fue Judas. Él sabía desde un principio que Judas no iba a creer. Mira el versículo 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Note lo que dice Juan 8:24. En Juan 6:64 vimos que no creía. Entonces, cuando alguien le diga a usted, bueno, ¿qué de Judas? Yo diría, bueno, Judas nunca fue creyente. Jesús claramente dijo que él no creía. En Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, note, en vuestros pecados, moriréis. Entonces Judas, aunque andaba con Jesús y era uno de los 12, y Jesús lo escogió, y él sabía desde el principio que él no creía, y no creyó. Ahora, ¿perdió su salvación? Bueno, la Biblia enseña que nadie puede perder su salvación. Cuando uno recibe a Cristo, nadie nos separa de la mano de Cristo, nadie nos separa del amor de Cristo, según Romanos 8. Y el que es salvo para siempre. Mire lo que dice Juan 17:12. Aquí se le llama a Judas el hijo de perdición, lo que sugiere esta condición espiritual permanente que coincide con alguien que nunca fue salvo. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús está orando aquí y dice, todos los que me diste, los 11, no se perdieron excepto uno, y ese uno es Judas. En Juan 6:70, acabamos de leer, se le llamó el diablo.
En Juan 13:2, note que el Satanás pudo influenciar su corazón. Juan 13:2 dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En Lucas 22, acompáñenme allá, note cómo Judas fue poseído por Satanás. Un creyente no puede ser poseído, y eso será otro tema, otra ocasión, otro día. Pero este pasaje aquí en Lucas 22, versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes. Note que todo este movimiento entregar a Cristo fue porque Satanás entró en él. En Marcos 14:21 dice, mejor hubiera sido que no naciere. ¿Por qué? Porque si no hubiera nacido, no hubiera ido al infierno. Pero ahora él es el hijo de perdición. Y él se suicidó enseguida en Mateo 27 por la culpabilidad. Note Mateo 27:3. Él nunca reconoció a Jesucristo como Salvador. Entonces, ¿por qué se suicidó? Según este pasaje, dice que se suicidó porque entregó a una persona inocente. Dice, entonces Judas, versículo 3, Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando, ¿qué dice ahí? Sangre inocente. Note que nunca reconoció que entregó al Salvador o al Señor o al Hijo de Dios. Aquí él miraba a un hombre bueno, vio a Jesús como un hombre que era inocente. Entonces, ¿fue salvo Judas? ¿Perdió su salvación Judas? No, Judas nunca fue salvo. Entonces, cuando usted está evangelizando y a veces alguien le va a decir, bueno, ¿y qué de Judas? Créame que me lo han dicho varias veces algunas personas. Cuando ya comprenden el mensaje que la Biblia enseña y estamos predicando, empiezan a cuestionar, ¿pero qué de Judas? Otros es, ¿y qué de Demas? ¿O qué de Saúl? Pero hoy abordamos lo que es de Judas. Quería hacer una pausa en este momento para compartirles un recurso que usamos en nuestra iglesia. Nosotros tenemos un plan de salvación para que una persona pueda aprender cómo guiar a otro a Cristo. Es completamente gratis. Si usted lo quiere descargar, va a haber un enlace en la parte de abajo. Solamente usted tiene que poner un email para poder usted recibirlo, pero no hay costo alguno. Y usted va a poder ver paso por paso cómo usted puede guiar a una persona a Cristo de una manera completa y bíblica. De una manera también que le puede a usted ayudar como herramienta, aún puede usar el libro mostrándoselo. La meta es que usted internalice el mensaje de la palabra de Dios. Esa es una buena base para comenzar con cualquier persona. Dios les bendiga.